Hola, bienvenidos a Perú 21 TV. En esta oportunidad vamos a entrevistar a Julio Corcuera. Él es especialista en seguridad. Hola, señor Julio, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? Ahmed, qué gusto saludarte. Muy buenas tardes. El gusto es nuestro, Julio. Eh, para empezar un poco la entrevista, quería consultarle acerca de esta idea, ¿no?, que ha partido de un ministro, del ministro del Interior, Gastón Rodríguez, acerca de ampliar el toque de queda hasta fin de año. En principio quería Ujú. saber si es que existen en otros países medidas similares y qué efectos han dado. Ah, las diferentes medidas o propuestas que se puedan plantear para evitarlo o para garantizar las condiciones de seguridad están muy arraigadas a partir de un análisis ex post o de cómo las dinámicas del crimen han cambiado alrededor de esta emergencia sanitaria. Lo que quiero decir es que así como usted o como yo y como todos los ciudadanos hemos cambiado nuestra forma cotidiana, nuestra cotidianidad, el crimen también. No sé si me escucha o se pierde la señal. Sí, lo escuchamos. Sí, entonces el crimen también ha cambiado en este tiempo por algunos factores. Por ejemplo, eh, lo pronunciado de estafas, de delitos que usan medios informáticos, eso ya existía antes, pero en estos últimos meses han cobrado una presencia más alta. El contrabando siempre existió, pero el contrabando de productos relacionados al mercado de la salud cambia también o tiene un mayor énfasis. Y otra variable tiene que ver que, como es natural en el mundo entero, la llegada del COVID-19 han generado un problema económico y tiene a muchos ciudadanos en todas partes con preocupación. También en términos de actores criminales, esto les ha afectado. Es decir, la presión por reubicarse es una presión que afecta literalmente a la sociedad en su conjunto. El crimen no es extra sociedad, o sea, el crimen no está fuera de la sociedad, convive dentro de las sociedades mismas. Entonces, hay ciertas dinámicas que deben presentarse y que yo imagino para todo el mundo es motivo de preocupación. Para mí mismo créame, es un tema de razonable preocupación, ¿no? Ujú. Y, digamos, de aquí para cuando termine esta medida del estado de emergencia en el Perú, ¿qué es lo esperable respecto a la criminalidad en el país? Algunas variables que se van a normalizar en la vida de muchos. Por ejemplo, el hecho de que estemos conectados por plataformas tipo Skype, Zoom. También va a haber un énfasis, en efecto, claramente se ha manifestado más alto por delitos o estafas que utilizan medios como el Facebook, el Instagram y demás, ¿no? En diversas orientaciones. Una de ellas está vinculada a afectaciones individuales, a afectaciones de la intimidad, a ofertas de comercio sexual por esa vía, trata de personas o anuncios que busquen ante la desesperación económica captar a víctimas. Y también es necesario evitar el secuestro de datos, ¿no? Ese ransomware que puede usarse, es decir, personas que ataquen a una institución, la hackeen y secuestren su información. Entonces, eso lleva a que también desde el otro lado, instituciones públicas y privadas, todos en particular, usted, yo, los que nos pueden escuchar o mirar, tengan la necesidad de cuidar también o de fortalecer su protección de datos, ¿no? Usar con cuidado el celular, elevar las vallas de protección de datos. Ese es un cambio cualitativo. Esto no quiere decir que esto antes no haya existido. Esto antes existió. Es decir, es que ahora tiene mayor énfasis. En términos de crimen urbano, hay una presión también de parte de ciertos actores y vamos a tener digamos, una atención más alta en esa propia lógica, ¿no? Ujú. O sea, ¿usted comparte esta opinión, esta consideración que han tenido algunos otros expertos respecto a que una vez que acabe el estado de emergencia, digamos que va a haber una pequeña explosión delictiva? Sí, sí, digamos, hay las condiciones para que esto se actúe como una especie de olla a presión, ¿no? Pero yo no quisiera separar el análisis, lo que quiero decir es, el golpe económico, las circunstancias difíciles son para todos los peruanos, para todos.
inclusive para quienes no teniendo, digamos, un impacto económico tremendamente negativo, como han tenido muchos ciudadanos, viven situaciones complicadas. El crimen no está, o sea, no es que la sociedad está aquí y el crimen está en otro lugar, convive en sí mismo con la misma problemática y la misma dinámica. Entonces, eso va a haber una tensión violenta, eso va a existir. En efecto, ya viene existiendo, digamos, ¿no? Pero se va a notar probablemente con mayor claridad. Eso va a generar condiciones que, por ejemplo, hagan más atractivo o busquen hacer más atractivo delitos como la trata, encubiertos en una buena oferta laboral distante, ¿no? Trabajo para tal lugar del país, te invito a trabajar por poco dinero, y esto usted lo puede ver además en internet con facilidad, este tipo de ofertas que uno navega y encuentra como tanto dinero porque tú mandes tus fotos y las fotos van a ser comercializadas en el extranjero. Fotos de contenido, digo, íntimo, sexual, ¿no? O sexualizadas, ¿no? Entonces, en ambas vías, en la variable del ciberdelito es cualitativo el cambio. Entonces, en algunos países, por ejemplo, ha habido una ola de ataques a hospitales. ¿Y por qué hospitales? Porque, claro, si alguien se apodera de los datos de una institución de salud, luego esa institución no puede confirmar resultados de pacientes, vulnera la intimidad de los pacientes, etcétera, etcétera, ¿no? Y en este sentido... Sin contar aquellos que... Dígame, perdón. No, decía, sin contar aquellos peruanos que son inmigrantes digitales, es decir, no nacieron con el Internet, sino que como yo, por ejemplo, hemos nacido en un tiempo en el que hacíamos la tarea en máquina de escribir y luego aprendemos a usar el Internet. No todos han pasado la brecha con la misma velocidad y al tener menos destreza digital pueden ser más susceptibles a ser víctimas de engaños. Online, digo, ¿no? Entiendo. Y le estaba consultando en ese sentido... ¿Cuál es el rol de un Estado, de una república respecto a la contención del delito? ¿Cuál es la tarea que le toca a un Estado? Naturalmente, con sostener el orden público, ¿no? Buscar construir también culturas de prevención, eso es importante. Pero naturalmente los Estados se enfrentan a la problemática de la escasez de recursos y lo sucesivo de la emergencia, porque son varias emergencia dentro de una emergencia, ¿no? La de salud, la económica, la de la seguridad, una tras otra hace que debilita, digamos, ciertas acciones gubernamentales de todos los gobiernos, sin excepción, ¿no? Entonces, esto genera un efecto, digamos, como de bola de billar, ¿no? Es uno golpea al otro y empieza a moverse alrededor de eso. O sea, la crisis literalmente ha llegado a todas partes, literalmente. Los penales estuvieron en discusión hace un tiempo también, ¿no? O sea, es literalmente ha cubierto todas las esferas de las sociedades y creo que hay un pequeño grupo de países no han reportado la existencia de COVID-19. Ahora, usted también es coeditor de un libro que acaba de publicar y editar la UPC, Oscura Globalización. Digamos, ¿cuál es el análisis que se hace en esta publicación, Julio? Sí, con mucho gusto. Hace un tiempo nosotros hemos ya trabajado con un grupo de colegas, y junto a mi colega Oscar Sánchez y otros colegas que somos profesores, autores en UPC, muchísimo del impacto que la globalización ha tenido en el comercio exterior, el crecimiento económico, la exportación de páprica y demás, pero pocas veces se suele asociar la palabra globalización con la palabra crimen, cuando, por ejemplo, cosas muy comunes en el ejercicio del derecho y del periodismo, tráfico ilícito de drogas es un fenómeno de la globalización. O sea, implica una interacción en más de un país, o, por ejemplo, cuando se habla de delitos como crimen organizado. Vea, cuando invocamos definición, la comprensión de crimen organizado es naturalmente una figura jurídica internacional, está plasmada en convenciones claramente, o que es, dígame si Odebrecht, Lava Jato, los Panama Papers y demás no son fenómenos de la globalización. Claro que lo son. Entonces, ¿cuál es la relación entre estos procesos de globalización y la interacción criminal que existe? Hemos tratado
de poner a luz en 7 ensayos, ¿no? Uno que hace un balance del crimen y de la evolución en diferentes partes. Hay un tópico vinculado a ciberdelitos, otro vinculado a la legalización de la marihuana específicamente, hace un balance de estas medidas. Y hay otro que es muy interesante, además para mí también, es cómo ha construido la idea de crimen Hollywood, ¿no? El cine, por ejemplo. Porque eso impacta en el discurso público de diferentes tomadores de decisiones y operadores jurídicos. ¿Y cuáles podríamos decir que son las principales, no sé si hallazgos o conclusiones de la publicación del libro? Es una muy buena pregunta, porque lo que busca es acercar una serie de discusiones académicas que se han dado en diferentes latitudes, por ejemplo, literatura norteamericana, en la doctrina italiana, en un lenguaje sencillo, claro, llano y ágil, ¿no? Entonces usted puede ingresar ahí y encontrar, por ejemplo, desde estructuras de la Cosa Nostra a las teorías que explican el crimen organizado, ¿no? Las diferentes teorías que se desarrollan para explicarlo, quiero decir, porque no es única eso, no es monolítico. Puede encontrar, por ejemplo, la evolución de las, y es un fenómeno que ha cambiado además con este contexto, de las barras deportivas y la violencia en Europa, en España y Francia, por ejemplo. Yo creo que la fortaleza del libro es que para alguien que quiera aproximarse a la comprensión de este fenómeno, le da un abanico de tópicos de un modo sencillo, llano, claro, amigable, ¿no? A veces, muchos de nosotros publicamos cosas muy especializadas que no son pensadas en el gran público. Eso no necesariamente es en todos los casos una ventaja, sino que a veces separa el texto. Entonces, la virtud de este trabajo académico principal es ese estilo ya lo ligero, cercano. Si usted no está vinculado a tópicos de crimen, lo va a leer y lo va a entender. Si usted es de pronto una persona vinculada a la ingeniería, pero tiene curiosidad por navegar y comprender qué decimos cuando hablamos de trata, de crimen organizado, qué lo diferenciamos con el crimen urbano, de cuándo viene, va a poder encontrar alusiones desde el cine hasta la academia más rigurosa y más dura, ¿no? Ese es para mí la fortaleza más importante de este texto. Uh-huh. Y bueno, finalmente, ¿cuáles serían sus recomendaciones, Julio, a la población, teniendo en cuenta todo este análisis de aquí en cuanto se levante el estado de emergencia? ¿Cómo cuidarnos ahora? Hay algunas recomendaciones que resultan importantes, que una de ellas pasa por trasladar el cuidado que hemos aprendido a desarrollar en nuestra vida real al mundo virtual. Es decir, el uso de aplicaciones celulares y computadoras se hagan con el mayor cuidado del caso, especialmente para quienes manejan sus cuentas bancarias a través de estos medios electrónicos, ¿no? Para no ser víctima de esta ola de delitos que tienen base en los tópicos informáticos, y a ser cuidadosos, digamos, en el tránsito en las calles, a no exponerse más de lo necesario por estas circunstancias que acontecen, ¿no? Por no contagiarse, por supuesto, pero al mismo tiempo por preservar su integridad y la de los suyos. Muy bien, Julio, muchísimas gracias por su tiempo y por esta entrevista. No, mil gracias a usted y a quienes ven esta entrevista y participan. Bien, amigos de Perú 21, estuvimos con Julio Corcuera. Él es especialista en seguridad y es coautor del libro Oscura Globalización, editado y publicado por la UPC. Sigan conectados con Perú 21 en todas nuestras plataformas y conmigo será hasta la próxima.